Secundaria, el primero que hubo, que es el Woscoff, no lo traje porque no es población anciana. Justamente se tomaban pacientes hasta los 65 años y no después. Después aparece este otro estudio, que es el ASCAP-TEXCAPS, donde se toman pacientes de más edad y además en el otro eran solo hombres y en este se tomaron hombres y mujeres y hasta los 73 años. ¿Y qué es lo que, los resultados de las estatinas, por supuesto es siempre lo mismo, pero qué es lo que se demostró? Se demostró lo siguiente, que los eventos coronarios mayores disminuían claramente, con una disminución del riesgo del 37%, y así todo con el infarto agudo del miocardio fatal y no fatal, y con los eventos fatales coronarios. Y yo quería mostrarles, acá estaba también, no. Este es otro estudio que se hizo, el ASCOT-LA, que lo que se hizo fue disminución. Había una rama, porque era para tratamiento de presión arterial, pero había una rama donde también se trataba con atorvastatina a los pacientes. Entonces, dentro del grupo total eran casi 20.000, pero se subdividió un grupo de 10.000 pacientes que fueron a tratamiento placebo versus la atorvastatina, y se tomaban pacientes hasta los 79 años. Lo que se vio es que realmente hubo una reducción de 36% de los eventos cardiovasculares y como endpoint primario, como endpoint secundarios, fíjense que también se disminuyeron el ACV fatal y no fatal. Entonces ya algo se demuestra, que al menos hasta los 79 años podemos decir que la prevención primaria sirve para eventos coronarios y para eventos cerebrovasculares. Y que es un estudio muy recientito de ahora, que es el estudio Júpiter, donde lo que se hacía claramente era la utilización de atorvastatina en pacientes con, era ator, sí creo que, ¿qué? Rosuvastatina, ¿cierto? Este no es ator, este es rosuvastatina, donde lo que se hizo es tomar pacientes que tuvieran otro factor que nosotros buscamos y controlamos. Ahí no se llega, a ver si se llega a ver bien ahí. Sí, acá, perdón, acá está. La PCR, y donde que se tomaba porque también entró mucho en boga, por lo que decía antes, que la disfunción endotelial y demás, y la PCR estaría en relación con esto. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa en los pacientes que tienen PCR elevada, ¿sí? Entonces, pacientes con PCR elevada, le damos tratamiento con rosuvastatina y vamos a ver qué es lo que pasa, tanto en stroke, como infarto de miocardio, como revascularización, como muerte cardiovascular. Y lo que claramente se vio es que los pacientes que tenían una PCR elevada y estaban tratados con drogas, les iba muchísimo mejor. Y fíjense lo que fue la reducción del riesgo, 44%. ¿Sí? Entonces, claramente, esto vemos que los pacientes que, fíjense en la disminución de los eventos claramente, prácticamente duplican en placebo los que estaban tratados con estatinas con P estadísticamente significativas, tanto esto es ACV total, y queda claro ahora que en realidad uno tiene que evaluar y ver otros de los factores, como ser la PCR, donde probablemente vamos a empezar a encontrar o vamos a empezar a ver que en los pacientes que nos quedan dudas y están en ese riesgo que les decía yo intermedio, tengamos que aplicar dosajes como la PCR, que en realidad es caro, y no la PCR, la altamente sensible, que es un dosaje muy caro, pero que por ahí, en este grupo poblacional que estamos en el intermedio, son las cosas que nos van a ayudar a definir si estos pacientes van a tener más riesgo o menos riesgo, ¿sí? Bueno, y acá, a ver, ¿qué hacemos nosotros con estos casitos? Paciente, 76 años, con Alzheimer severa, hipertensión, alteración de glutoria para líquidos, porque se broncoaspira, ABD 1 en 6, en tratamiento con amlodipina, memantina, risperidona, que un análisis que se le hace porque el paciente bajó de peso, presenta un colesterol de 2,59, HDL de 32 y triglicéridos de 80. El LDL habría que calcularlo, ustedes saben que en todos lados
si uno los pide que lo dosen, en realidad lo sacan por cálculo porque da lo mismo, entonces hay que aplicarle la formulita esta que es un quinto de los triglicéridos, sumárselo al HDL y eso se lo restamos al colesterol total. Bueno, ¿qué hacemos en esta? Yo no la anoté, pero el cálculo daba un LDL de, pongámosle, 170 y pico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Esto lo vemos, ¿eh? Lo vemos porque por ahí yo no le hubiera pedido el laboratorio, pero vino alguien que se lo pidió y lo tenés adelante, ¿qué haces? ¿No? Por eso a veces hay que saber si hay que pedir o no pedir las cosas, porque después cuando lo tenemos adelante, la familia nos dice, ¿qué hacemos? Y nosotros somos los que tenemos que dar la respuesta. Entonces yo pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes? Él dice nada. ¿Por qué decís nada? Acá lo único que estábamos planteando es qué hacíamos con esto último. Esta es la respuesta, lo que dice él. Probablemente un paciente con una enfermedad de Alzheimer severa tenga una expectativa de vida de, yo les diría, de meses o de poquitos años. ¿Está claro? Expectativa de vida. Ni que hablar de calidad de vida, porque este paciente ya estamos viendo cuál es su calidad de vida. Un paciente con un Alzheimer severo que ya se está broncoaspirando, la probabilidad de hacer una neumonía aspirativa y morirse en corto plazo es altísima. Este paciente seguro que no llega al año, seguro que no llega al año. Entonces, lo que dijo él, este paciente no tiene expectativa de vida, le voy a dar un tratamiento que probablemente nos agregue exactamente efectos adversos, interacciones y demás, en un paciente que no voy a tener ninguna respuesta por hacer este tratamiento. Entonces, queda claro que en este paciente no tendría que hacer nada. 83 años, antecedentes de artrosis, colon irritable, trastornos de ansiedad generalizado, ABDI 8 en 8, lo cual habla de que funcionalmente está perfecta. En tratamiento con paracetamol, trimebutina, lorazepam, que su control periódico de salud presenta colesterol de 251, HDL 34, triglicéridos 155, lo cual sería 31 más 34, esto sería 65, 250, pongámosle 250 menos 65 sería 185 de LDL. ¿Qué hacemos? O 185 un poquito más, o lo hice bien, 195 creo que da. Bueno, no hago la cuenta. Supongamos que diera 195. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos con esta paciente? Paciente de 83 años. Ah, si tiene 83 años no le hago nada. ¿Ese es el planteo? No es el planteo. Porque tenemos que saber diferenciar siempre entre lo que es la edad cronológica y lo que es la edad biológica. Y a todos nos pasa, a ustedes, a mí, que tenemos pacientes que llegan a los 90 años funcionalmente perfectos y trabajando. Entonces yo a ese paciente, que es cierto, llegó a los 90 y que por ahí tiene una expectativa de 3 o 4 años de vida a partir de esos 90, no más que eso, pero hemos visto también que si yo trato estos eventos, ya a los 6 meses puedo tener diferencia y puedo beneficiarlo. Y entonces, no es lo mismo que el paciente llegue de esos 90 que tiene, porque mañana hizo una ACV hasta los 94, pero todo postrado, con todas las complicaciones, que llegue a los 94 y se muera por ahí de otra cosa, o tenga un evento, pero lo tenga recién a los 94. Entonces, creo que aspirina, paracetamol, ibuprofeno, estos intermitentes según el dolor, que tiene 135 de glucemia, una hemoglobina glicosilada de 6,9 y un colesterol de 197, HDL de 40 y triglicéridos de 125. ¿Qué hacemos con este paciente? Este paciente ya entra en una definición. ¿En qué definición entra? ¿Cómo? Lo está diciendo él, equivalente coronario. Este paciente tiene diabetes. A alguien se le pasó que había que ponerle la estatina. ¿Está? Simplemente eso. Nos puede pasar.